Jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a continuar con nuestras clases de teorías del aprendizaje y cómo todos estos teóricos han influido dentro de la educación hasta el día de hoy y cómo nosotros como docentes pues nos tenemos que apoyar de todas estas bases teóricas para diseñar un aprendizaje significativo dentro del alumno. Y bueno, hoy nos toca ver el enfoque social, el aprendizaje significativo y el humanismo. Y bueno, vamos a pensar con Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo ruso perteneciente a una familia de origen judía de clase media, que nace en Bielorrusia en 1896. Es considerado el padre de la psicología histórico-social soviética. Él dominaba varios idiomas como el alemán, el ruso, el hebreo, el francés, el inglés y el griego. Y él, ¿cómo conceptualiza el aprendizaje? Lo conceptualiza como la adquisición de conocimientos que resulta de una interacción social. Aquí nos habla ya de la interacción social del adulto con el niño y que los adultos organizan y dirigen el aprendizaje del niño. Este psicólogo fue influenciado por los trabajos desarrollados de algunos otros de sus colegas, en donde pretendían alcanzar el desarrollo final en el ser humano. Él estudió medicina y leyes en la Universidad de Moscú. Desafortunadamente, pues él muere a muy temprana edad, a los 37 años, consecuencia de un padecimiento de tuberculosis. Y bueno, su fundamento o su punto clave dentro de su teoría, pues es la teoría cultural de Vygotsky, es que para comprender al humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se desenvuelve. Y aquí ya nos habla de un marco cultural, nos habla de un entorno, ajá, y bueno, vamos a entender que la cultura pues va a ser en donde se desarrolla el individuo. Y esto van a ser sus costumbres, su religión, su lenguaje, sus normas morales, su forma de vestir. Ajá, entonces nosotros tenemos que centrarnos en qué parte de, de la cultura se va a encontrar nuestro alumno, porque no es lo mismo enseñarle a un alumno que viene de Chiapas o a un alumno que vive aquí en una zona urbana. Entonces de esto va a depender el aprendizaje. Y bueno, vamos a ver que él da 4 tipos de características en las cuales va a analizar la parte filogénico, que aquí esto se refiere al origen del hombre, pero ya como un ser social, como un ser psicológico. El histórico social, cómo la sociedad pues va desarrollando aprendizajes a través de la historia, a través de su cultura. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las tradiciones, ¿no? Que hay muchas cosas que no están escritas en algunos pueblos, pero que ya son parte de su vivir, de su aprendizaje, de su enseñanza. Ajá. Y ontogénica, pues esto se refiere a la parte genética, a la parte biológica del ser humano, que cómo se va desarrollando biológicamente y este desarrollo pues también es evolutivo. Y en la parte de microgenética ya nos habla del aspecto social y psicológico evolutivo del hombre. Vamos a ver también en esta teoría que, que él da ciertas claves para esta teoría sociocultural. Y bueno, vamos a ver que él explica que las funciones mentales se van a dividir en dos, en funciones inferiores y funciones superiores. Las funciones superiores, bueno, son las que con las que nacemos y las funciones superiores son las que se adquieren a través de esta socialización. Y un ejemplo que él pone es, por ejemplo, cuando un niño está llorando. Cuando llora por dolor, aquí lo podemos atribuir a una función interior y cuando llora por llamar la atención, ya es una función superior, porque ya está utilizando la manipulación
que lo aprendió por parte de la socialización. Aquí nos habla de las habilidades psicológicas que van a estar divididas en tres fases: el nivel social, el nivel interpsicosocial y intrapsicosocial. Aquí nos habla que para que nosotros podamos adquirir un conocimiento tenemos que tener, lo primero es interactuar. Esto lo vamos a asimilar dentro de nuestra mente, dentro de nuestra parte psicológica, y después lo vamos a externar, que ya es como le conocemos intrapsicosocial. ¿A qué se refiere las zonas de desarrollo próximo? Son las funciones que no se han desarrollado. Estas funciones, bueno, son funciones que se fueron adquiriendo o que se están adquiriendo, pero que no hemos tenido esa capacidad de externarlas. Y aquí vamos a ver que las herramientas de pensamiento nos habla que se van a dividir en dos: en herramientas psicológicas y en herramientas técnicas. Y en las herramientas psicológicas aquí podemos encontrar lo que es el lenguaje, la cognición, la memoria. Y en las herramientas técnicas es todo lo que yo voy a utilizar como profesor para que mi alumno tenga este aprendizaje. Estas herramientas técnicas es una calculadora, una computadora, pizarrón, lápices, cuaderno, gises, material didáctico, todo lo que nosotros podamos utilizar para enseñarle a este alumno. Y dentro de la mediación existen dos, que es las técnicas y las psicológicas. Y todo esto, todas estas fases, él las atribuye al aspecto social. Toda su teoría nos dice él que debe de haber socialización para que el alumno pueda aprender. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones teóricas de Vygotsky? Pues Vygotsky en sus trabajos hizo especial hincapié en los procesos socioculturales, como la génesis de los desarrollos mentales superiores, que es lo que yo les acabo de explicar. Aquí también él se centra mucho en lo socio, histórico y cultural. O sea que el individuo tiene ese aprendizaje que viene desde la historia, desde sus antepasados, y esto se traduce en la cultura de cada población o de cada ser humano. Y nos habla también que el ambiente social del individuo favorece las facultades psicológicas, el desarrollo de las facultades psicológicas. Entonces aquí vamos a ver que las aportaciones de Vygotsky para la educación son comprensión del desarrollo sociocognitivo que ocurre en la primera infancia, desarrollo del lenguaje y la comunicación, el estudio de construcción del lenguaje escrito. Dentro de esta teoría, ¿cuál es el rol del profesor? El rol del profesor es brindar apoyo, servir como herramienta. Desafortunadamente, en grupos grandes no funciona esta teoría porque los diálogos deben de ser en pequeños grupos. El profesor constantemente debe de estar cambiando de roles dentro de los grupos pequeños, poner a un líder. Aquí el profesor tiene que hacer un interrogatorio o una evaluación previa a la clase o a las clases o al grupo para poder evaluar las capacidades de cada alumno y los conocimientos que tienen en relación a la materia, pero también en relación a la parte social, a su entorno. Y entonces aquí podemos asignar responsabilidades. Aquí se puede mezclar un novato con un experto, que yo particularmente eso sí lo hago. Cuando inicio un curso, trato de evaluar a los que tienen más experiencia y a los que tienen menos experiencia, y lo hago un grupo homogéneo, de tal forma que el experto
tenga la capacidad de ir transmitiendo su conocimiento al novato o al que tiene poco conocimiento en esta materia. Aquí pues el profesor tiene que dar pistas, dar bibliografía, material didáctico. El profesor tiene que elegir los materiales y las actividades. El profesor tiene que corregir los errores. Explorar conocimientos previos, y aquí en esta teoría nos dice que, bueno, los alumnos no deben de ser como el conductismo, en donde la educación es muy rígida, en donde las aulas tienen que estar estrictamente alineadas los asientos. No, 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 aquí el mobiliario debe de estar a disposición. O sea, podemos hacer grupos grandes, grupos pequeños, mesas redondas. El alumno tiene que estar en comunicación con sus compañeros para poder asimilar o para poder hacer esta socialización que nos sugiere el teórico. Dentro del rol del estudiante, el aprendizaje va a ser un significado del que va a entrar del exterior al interior. Él va a estar construyendo y reconstruyendo su aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que los mismos temas que se asignan, él puede estar modificando sus conceptos, sus contenidos, a través de la interacción. Y aquí nos maneja mucho el juego, sobre todo en la primaria y en el kinder y primaria, en nivel preescolar. Aquí el juego se utiliza como parte del aprendizaje. Aquí Bandura también nos habla que debe de haber reforzadores internos, pero él lo relaciona más con factores, reforzadores internos, pero de tipo motivacional. Reforzadores positivos, más no negativos, como lo vimos en el conductismo. Y el aprendizaje no cambia el comportamiento. Aquí nos habla de que el alumno, el sujeto, la persona puede estar aprendiendo información, pero es que esto no genere un cambio en su comportamiento, que son dos cosas diferentes. Dentro de las fases de aprendizaje que que nos propone este teórico, pues nos dice que debe de haber, para que este aprendizaje sea significativo, debe de haber atención por parte del alumno. Cualquier cosa que nos distraiga nos puede causar un efecto negativo. Entonces, nosotros como docentes tenemos que mantener la atención de este alumno. El siguiente paso es la retención, que ya aquí se da el proceso de aprendizaje. El alumno tiene que estar asimilando todo este conocimiento y estarlo procesando. Y la reproducción se va a hacer a través de la práctica adicional, que va a conducir a la mejora y al adelanto de la habilidad. Y la última parte es la motivación. El refuerzo y el castigo desempeñan un papel importante en la motivación. Nosotros tenemos que estar generando en el alumno esa motivación. Y bueno, dentro de esta teoría, ¿cuáles son las aplicaciones dentro de la educación? El alumno, bueno, va a tener autoeficiencia. Dentro de esta observación que él va a ir aprendiendo, se le conoce como neuronas de espejo, que se va a reflejar en el individuo del que está aprendiendo.
Aquí el aprendizaje va a influir el entorno social, el medio ambiente y las creencias, ¿no? O la cultura. El aprendizaje es observacional. El ambiente en donde se desenvuelva el alumno nos va a causar el aprendizaje. Y bueno, nosotros vemos que, por ejemplo, muchos kinderes utilizan a este teórico, ¿no? En donde cuando van a dar una clase, por ejemplo, de ciencias naturales, tratan de propiciar un ambiente dentro del salón que contemple las características de la clase que van a exponer. Y les dicen a los alumnos, ¿saben qué? Para mañana, bueno, cada uno se va a traer una plantita y entonces el entorno va a estar dado en relación a lo que se quiere enseñar. Los refuerzos aquí nos habla que es muy importante para generar una conducta y el alumno siempre vamos a tratar de generar un estímulo para que haya una respuesta. Y bueno, vamos a continuar con Jerome Brunner. Brunner nació en Estados Unidos, es un psicólogo pedagogo. Y bueno, Brunner dentro de su teoría del desarrollo postula que la parte cognitiva es lo más importante para las capacidades mentales. Él propone reglas para adquirir conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas para medir y evaluar resultados. Esta teoría nos va a establecer metas y esta teoría también se preocupa por el aprendizaje. Tiene 4 características de las cuales vamos a ver la disposición para aprender. Aquí el alumno tiene que tener ese deseo y ser capaz de aprender cuando entra a la escuela. Tiene que ir con entusiasmo. Debe de ser un alumno que vaya que no esté influenciado por cuestiones negativas, sino que él empiece a querer a la escuela. Luego nos habla de la estructura del conocimiento. Donde dice que la estructura deben de estructurarse, los contenidos temáticos deben de estructurarse para que el alumno aprenda fácilmente. No poner contenidos complejos. Dentro de la secuencia, aquí esto va a depender de la secuencia, va a depender del profesor, porque él tiene que presentar materiales didácticos para que el alumno continúe con este aprendizaje.
Y dentro del reforzamiento, pues aquí ya vienen las recompensas. Y aquí más nos vamos en las evaluaciones, ¿no? O el dirigirnos al alumno para que se sienta motivado, ¿no? Darle aliento de que lo hizo muy bien o que se tiene que esforzar más. Y bueno, vamos a ver que también existen, él dentro de su teoría, recalca tres modalidades de representación en una secuencia, que es la enactiva. Este aprendizaje se da por medio de una determinada acción. Aquí no se utiliza la palabra, sino solamente se da el ejemplo. Por ejemplo, el saltar una cuerda. La icónica, esta representación se da por medio de una imagen. Aquí nosotros vamos a utilizar mapas mentales que nos permitan seguir una ruta. O nosotros vamos a solicitar al alumno que nos haga un mapa mental. Y la simbólica se da a través de un esquema abstracto. Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar el lenguaje. Para Brunner la educación es toda transmisión de conocimientos. El lenguaje para Brunner es un instrumento amplificador del conocimiento. Y él va a utilizar un método que se llama currículum en espiral, en donde ¿de qué se trata este esquema o este currículum en espiral? De que nosotros vayamos dándole al alumno el aprendizaje, que su aprendizaje vayamos de lo leve a lo más complejo, de lo más general a la mayor complejidad. Pero los temas deben de ser reducidos. No podemos saturar al alumno de tanta información porque entonces solamente va a adquirir conocimientos generales del tema que nos interesa que adquiera o que construya. No, aquí nos habla de que esta espiral de eso se trata, de ir construyendo el mismo tema, pero conforme vayamos avanzando la enseñanza, pues que sea de mayor complejidad. El ejemplo de como ustedes aprendieron el proceso, el PAE, ¿no? Que es algo muy complejo, pero que bueno, empezaron con algo simple, ¿no? Que fueron las teorías, las teóricas, y de ahí conforme fueron avanzando en sus semestres, no se despegaron de este tema y siguieron en las materias. Y siguieron practicando el proceso de atención a enfermería, ¿no? Que actualmente pues ya lo dominan, porque fue un tema que no se eliminó dentro del programa, sino que fue creciendo en complejidad. Cómo utilizar los NIC, los NOC, las etiquetas, las intervenciones. Ajá, que no lo fueron haciendo de un semestre para otro, sino que fue algo progresivo.
Ahora, ¿cómo va a ser el aprendizaje en el alumno? En esta teoría, pues el aprendizaje pues va a ser por descubrimiento. Aquí el profesor tiene que tener un diálogo activo con el alumno y debe de haber mucha motivación por parte del docente. Dentro de las desventajas de este método es que es difícil para grandes grupos, sí se tiene que utilizar muchísimo material y el docente tiene que diseñar estrategias en cada clase, implementar estrategias nuevas para que este alumno pues vaya construyendo su aprendizaje. Y se requiere de mucho tiempo por parte del profesor.